Durante el año 1692, el extraño comportamiento de unas niñas en un pueblo de pescadores desató la cacería de brujas, más siniestra de la historia de las colonias británicas en Norteamérica, con un saldo de 19 fallecidos y personas encarceladas. Fue el resultado de una histeria colectiva que combinó supersticiones, fanatismos religiosos, intereses económicos, fenómenos psicológicos y hasta una intoxicación como factor desencadenante. La creencia en la brujería se había visto fomentada por la necesidad de explicar lo aparentemente inexplicable. Si una persona piadosa, un niño o una joven enfermaban o perecían repentinamente, podía atribuirse a la misteriosa voluntad de Dios, pero también podía explicarse fácilmente por la brujería y los trabajos del diablo. Fragmentos de la noche. Fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería, tras ser sometidas a horribles martirios. Hasta el año 1620, los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los Padres Peregrinos. Fueron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En aquellas tierras, donde vivían los indios, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado, cruel e impactante, fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem, en Massachusetts. En 1692, empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem, encerrada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susan, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres, asesinados por los indios. Junto a ellos vivía su esclava llamada Tituba, junto con su marido John, la cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, pero su escasa habilidad en el trato a su familia, a la cual imponía a una extrema disciplina, y su carácter desconfiado y arrogante, le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos. A Tituba, la esclava de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como participar viejos rituales vudú. A menudo, estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas chicas fueron sorprendidas bailando sin ropa en un bosque, mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales originarios de su tierra natal. De forma inesperada, perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de las jóvenes sin prendas, encendiendo velas en un claro del bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban sus cuerpos unas con otras, pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. Después de realizar estos actos, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente, y a tener comportamientos bestiales. En realidad, es muy posible que las dos intentaran ocultar sus juegos íntimos, a los que muy pronto se unió Ann Potman, una chica de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Ann contó que una vez estando en el bosque, luchó contra una bruja que quería acabar con ella. El médico de Salem, William Griggs, encargado de revisar a las menores, declaró que no había ningún problema físico en las niñas que causara esos síntomas y ese comportamiento. No había dudas de que todo era influencia directa del demonio. Toda la población de Salem creía en las brujas
y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar perecer en la horca, las menores acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. Para confirmar el caso de brujería de las niñas, el marido de la esclava John debía preparar un brebaje a base de harina de cemento y orina para dárselo a beber a su perro si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas. El diagnóstico quedaría confirmado, y así fue. En febrero de 1692, se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, quienes debían dictar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se presentó a la primera acusada, Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: «He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro o de perro negro, a veces de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne y Sarah Good están al servicio de Satanás. También he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal». Según sus palabras, el libro que mencionaba y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado un hombre misterioso. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo 1 año recluida. Después de quedar en libertad, ella reveló que su supuesta confesión fue obtenida por su amo Samuel Parris a punta de golpes. Cuando él se enteró, la repudió y ella fue comprada más tarde por otra persona. Se encontraba embarazada al momento del juicio y se cree que su bebé fue entregado a Parris, familia con la que jamás volvió a tener cercanía. Tituba popularizó el concepto de brujas que montaban en escobas y conversaban con espíritus con forma animal, además de asociarse con figuras demoníacas y lanzar hechizos maliciosos. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente, que también habían sido acusadas, fueron colgadas al no confesar su supuesta culpabilidad. Posteriormente, otra mujer llamada Martha Corey siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, y su esposo Giles perdió la vida en prisión mientras era martirizado. Un reverendo llamado George fue acusado asimismo por la familia Putnam, pues según relató Ann Putnam, su espíritu aparecía en sus sueños y le decía que era líder de los adoradores de Satanás, que había asesinado a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine, lo que provocó su ejecución inmediata. Otra aldeana, Susan Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes, y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. El 2 de junio de 1692, el juez William envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Otra mujer llamada Rebecca Nurse fue también acusada sin fundamento. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población, que hizo que el asustado magistrado cambiara de opinión y ordenara que la ahorcaran de inmediato. Al final, fueron en aumento las personas encarceladas y, peor aún, las asesinadas por las acusaciones falsas. Algunos años más tarde, los tribunales comenzaron a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades y finalmente,
En 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Más tarde, en Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas pidió perdón a su iglesia y a las familias de los asesinados en la horca. Ella dijo que lo había hecho engañada por Satanás. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se perdió a mediados de 1692. Son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar los terribles acontecimientos de Salem. Algunos autores han citado a la epilepsia como la causa de los ataques repentinos de las niñas, y otros han encontrado un origen tóxico. Para algunos historiadores, la fuente de estos síntomas estaría en una intoxicación por hongo del centeno, dando resultado a una enfermedad llamada ergotismo, la cual es una enfermedad provocada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas, producidas por hongos parásitos, causado fundamentalmente por el cornezuelo que contamina el centeno, y con mucho menos frecuencia también la avena, el trigo y la cebada. No obstante, para la mayoría de los estudios, la causa más probable de tan terribles acontecimientos es la histeria colectiva, como resultado del asfixiante clima del puritanismo y de la educación represiva que imperaban en aquellos tiempos. La histeria había sido definida pocos años antes de los sucesos de Salem como la gran simuladora, por ser un mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas. En Red River, Tennessee, Estados Unidos, se ubica un sitio muy especial y aterrador. Se trata de la granja de Bell. Esta granja es conocida por ser el único caso documentado donde un fantasma logró arrebatar la vida a una persona. Esto sucedió entre 1817 y 1821, cuando la familia Bell vivió aterrorizada por el diabólico espíritu de una mujer. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Las leyendas se reinterpretan, cualquiera se da cuenta de ello, pues las historias se transforman conforme pasan de generación en generación. Sin embargo, parece que hay una brecha que hace que la nueva reinterpretación sea válida y la original pasa a un plano de hemeroteca, del que solo se le rescata en ocasiones especiales. El proyecto de la bruja de Blair fue uno de esos casos. La historia de unos chicos perdidos mientras investigaban una historia increíble parece formar parte de una leyenda urbana. La diferencia es que en vez de leerla o escucharla de boca de algún anciano del pueblo, tenemos acceso al video con la parte más terrorífica de la historia. Todo había quedado grabado. Sin embargo, ese metraje encontrado tenía poco sentido, sin toda la exageración que rodeaba a la historia, la propia mitología que los propios chicos explicaban e investigaban. La realidad es más escalofriante que la ficción. El mal irrumpió en escena por sorpresa. La bruja de Bell se manifestó por primera vez en un pequeño y tranquilo pueblo de Tennessee, Red River, en 1817. Eran tiempos de pureza, inocencia, virtud y de terrores innombrables para una familia cuyos miembros serán recordados como las víctimas del maleficio más importante de la historia norteamericana. Esta aterradora presencia apareció un día en la granja. ¿Pero qué era? La encarnación del mal, un fantasma, un espíritu, una bruja o un demonio. Entre el año 1817 y 1821 se registraron terribles sucesos paranormales en la granja de Bell, ubicada en el apacible Tennessee Red River. Antes de que comenzaran a ocurrir todos estos eventos, la familia Bell era como cualquier otra familia de la localidad, trabajadores, amables, sanos y muy unidos. Todo comenzó cuando John Bell se asoció con una excéntrica vecina, Kay Batts,
a quien muchas personas de la localidad temían, pues la consideraban una bruja. El negocio salió mal, y tanto la asociación como la amistad terminó abruptamente. Kate, con mucha ira, y delante de otras personas del pueblo, lanzó una maldición a John y a toda su familia. Luego de ese episodio, John decidió salir de casa con uno de sus hijos, cuando de repente una espesa niebla cubrió el bosque y una escalofriante criatura se abalanzó sobre él. Este rápidamente disparó su rifle, pero aquella aparición se esfumó en el aire. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir eventos sobrenaturales en la granja de los Bell, desde pasos, ruidos, voces, gritos de una mujer, golpes en las ventanas y arañazos en la madera. La hija Betsy fue uno de los miembros de la familia que sufrió más, pues constantemente se aparecía una mujer en su dormitorio, asustándola y martirizándola. En una ocasión, y frente a la mirada incrédula de sus padres, Betsy fue levantada por los aires con tal fuerza que parte de su cabello fue arrancado de su cuero cabelludo. Las agresiones se intensificaron. La joven Betsy sufría ataques constantemente mientras dormía. Era golpeada, arrastrada y atacada. La familia Bell se encontraba impotente, sin poder librar a su hija de este ser ineludible. Su rendimiento escolar empeoró. Comenzó a ver visiones, y cuando todo acabó, nunca volvió a ser la de antes. Los terroríficos eventos llegaron hasta oídos del general Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, quien junto a un equipo decidió acercarse a la granja e investigar qué había de cierto en los rumores que recorrían el pueblo. El ente fantasmal de inmediato se hizo notar y los curiosos visitantes salieron despavoridos de la propiedad. John Bell se vio seriamente afectado por las terribles experiencias que estaban experimentando tanto él como su familia. Esta aparición fantasmal dijo que castigaría y asesinaría al patriarca de la familia, y cumplió con su palabra. John Bell falleció el 20 de diciembre de 1820. Un extraño líquido fue encontrado cerca de su cuerpo. Este líquido fue aparentemente bebido por este antes de su deceso. Descubrieron que era una toxina dañina cuando pusieron a prueba la sustancia, dándosela al gato de la familia. Este falleció enseguida, después del terrible hecho. Una voz escalofriante confesó a la familia lo siguiente: le di a John una gran dosis la otra noche, y esto lo arregló todo. Luego, en el funeral, muchos testigos dicen haber oído una voz riéndose y cantando. El fallecimiento del señor Bell marcó el final de la serie de extraños y escalofriantes acontecimientos. Parecía que al fin la revancha estaba concluida, pero inesperadamente, Lucy Bell dijo que una voz le dio el siguiente mensaje: voy a volver, en 1828. Durante 3 semanas de ese año, John Jr. contó que una voz se comunicó con él y le predijo una serie de hechos que sucedieron, como la Guerra Civil Americana, la Gran Depresión y ambas guerras mundiales. A pesar de haber acabado con un importante miembro de la familia, el terrorífico ente no había terminado aún. Juró volver 7 años más tarde, y así lo hizo, pero con gran ira. Tras esta aterrorizante visita, la bruja de Bell prometió volver una vez más, 135 años más tarde, y no solo volvió, sino que esta vez no se marchó. Muchos de los que se acercan a visitar el antiguo hogar de los Bell aseguran vivir experiencias escalofriantes y ofrecen pruebas fotográficas de su interacción con el ente. Estas espeluznantes historias quedaron registradas y se cree que ciertamente sucedieron, aunque por supuesto nunca se podrá saber con completa certeza dónde termina la verdad y dónde comienza la leyenda. Sin embargo, quienes visitan esta granja en Tennessee aseguran sentir al instante una presencia aterradora y también haber grabado evidencia fotográfica y sonora al respecto.
Rose Hall es una mansión construida en el año 1770, visualmente impresionante, ubicado en lo alto de una colina con vista panorámica. Hoy en día es la propiedad más famosa de Jamaica. En su tiempo, el Imperio Británico gobernaba en Jamaica y sus ricos hacendados blancos eran los dueños del destino de miles de personas aprisionadas y utilizadas para trabajos extensos en sus propiedades. En las hectáreas que rodean la mansión, trabajan más de 2,000 de ellos en las plantaciones de azúcar. Rose Hall es de las pocas fincas de la época colonial que quedan en pie en la isla, y su interior permanece en su estado original, con renovaciones menores. Las increíbles historias que rodean al sitio van desde crimen y misterio hasta el gran poder de la magia. Todo comenzó en el año 1820, cuando una joven llamada Annie quedaría plasmada en la historia como la bruja blanca de Rose Hall. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Annie Mae Patterson, hija de madre inglesa y padre irlandés, decidió mudarse a Haití, que en esa época era llamada Santo Domingo. Durante el apogeo de su prosperidad económica, los Patterson, en busca de ganancias monetarias, huyeron a la isla durante una época en que había agitación política en Europa por la conocida Guerra de los 7 Años. Santo Domingo fue un exportador de azúcar, café y algodón. En particular, fue el mayor exportador de azúcar en bruto y refinada a Europa. Su único rival competitivo era Jamaica. Annie tenía solo 10 años cuando llegó a Santo Domingo y rápidamente se instaló en su nueva vida. Allí quedó fascinada con todos los aspectos de su nuevo hogar y se hizo amiga de su nueva niñera, quien le enseñó el arte de la brujería. Annie era una chica ambiciosa, quería tener el control de su entorno y lo buscó. Todavía era joven cuando sus padres fallecieron y la abandonaron en un ambiente hostil. A medida que Annie crecía, Santo Domingo experimentó 2 rebeliones de esclavos. Había incertidumbre y peligro por todas partes. Los cautivos en ese momento deambulaban libremente por las calles y con sus corazones llenos de venganza, no pensarían 2 veces en lastimar a una joven blanca. La única fortaleza de Annie era su niñera. Ella le enseñó a ser una experta de las artes oscuras, incluida la seducción. Annie era una joven muy hermosa, con un cuerpo delicado y pequeño, cabello largo y suelto, penetrantes ojos marrones y piel blanca. Su niñera, que supuestamente era una reina vudú, le enseñó a usar su belleza e ingenio para conseguir lo que quisiera. Después del fallecimiento de su niñera, la chica se trasladó a Jamaica para buscar hacer fortuna. Tan pronto como llegó, conoció a John Palmer, el único heredero de Rose Hall. Cayó completamente enamorado de su belleza y encanto. Le propuso matrimonio y ella aceptó de inmediato. Bajo su nuevo nombre, Annie Palmer estaba feliz. Parecía que estaba obteniendo todo lo que siempre había deseado. Ella, junto con su marido, administraba una hacienda con más de 2,000 esclavos, una casa maravillosa que valía 30,000 libras esterlinas y 7 acres de tierras de primera plantación de azúcar. Le encantaba cabalgar por la finca y observar las operaciones de la plantación. A veces se le podía ver de pie en su balcón, vigilando a sus sirvientes y sus tareas diarias. Fue solo un par de meses después de su boda que Annie se aburrió de su esposo y de la vida que llevaba. Ella buscó otra diversión, tomando a sus siervos masculinos para invitarlos a su dormitorio. Su deseo por ellos creció cada vez más, hasta que ya no pudo ocultarse. Su marido la sorprendió en pecado y la azotó con una vara. Enfurecida por esta vergüenza, Annie juró que se vengaría y que ningún hombre volvería a tener control sobre ella. En el momento adecuado, ella tomó un gran cuchillo y terminó con su esposo. Luego ordenó a sus sirvientes que limpiaran el desastre, para después trasladar el cuerpo a través de los pasadizos secretos de la mansión, y en algún sitio de la finca lo sepultaron.
Ahora ella tenía el control sobre todo y era una mujer libre. Annie se casó 2 veces más, con adinerados hombres. Era como si la riqueza llegara por sí sola a la puerta de su hogar. Pronto volvía a quedar viuda y heredaba la fortuna de sus maridos. Cuando se le cuestionaba al respecto, decía que habían fallecido a causa de una extraña enfermedad, cuando en realidad ella les arrebataba la vida y los sepultaba en el mismo sitio. Annie daba rienda suelta a sus deseos. Elegía entre todos sus sirvientes a su nuevo compañero de alcoba. Después de unos días, cuando se aburría, ejecutaba a su amante y seleccionaba a otro. Era una mujer celosa, que no permitía que su nuevo amante tuviera contacto con otras sirvientas. De ser así, los martirizaba cruelmente. Su mandato era tan exigente que todos sus sirvientes tenían un toque de queda, y a quien rompía las reglas, lo castigaba de manera despiadada. Obsesionada con retener el poder, realizó rituales usando huesos de menores que ella misma asesinó. Los rumores decían que a menudo usaba sus pociones y encantamientos mágicos para atraer amantes a su cama y controlar a los siervos. Ella gobernó con miedo y su poder se acrecentó. Entonces todos comenzaron a llamarla la bruja blanca de Rose Hall. Parecía que nadie podía detenerla, pero un día fue demasiado lejos. Se enamoró de un joven inglés, que a su vez estaba enamorado de una joven llamada Michelet. Celosa e incapaz de atraerlo, Annie lanzó una maldición sobre Michelet, que provocó que enfermara dolorosamente y perdiera la vida. El abuelo de aquella jovencita supo lo que le había ocurrido y decidió vengarla. Por lo que junto a un grupo de esclavos, una noche entraron por la fuerza a la mansión. Llegaron hasta los aposentos de Annie y la atacaron hasta quitarle la vida. Rápidamente la enterraron en una tumba muy profunda y realizaron un ritual para evitar que su espíritu se levantara. Colocaron una cruz en cada esquina de su sepultura, pero olvidaron colocar una cuarta en la última esquina. Sin embargo, los esclavos afirmaron que el hechizo no se hizo correctamente, porque cada noche podían escuchar la voz de Annie por los pasillos y su espíritu recorriendo las habitaciones de la gran casa. Así la leyenda del fantasma de Annie Palmer permanece hasta nuestros días. Personas cercanas al sitio afirman haber visto su espíritu deambulando por la propiedad. Su fantasma es responsable del fallecimiento repentino y misterioso de los propietarios que inmediatamente se hicieron cargo del sitio. Los empleados de la gran casa, recientemente renovada de Rose Hall, dicen que sienten su presencia y han escuchado su voz. Otros testigos afirman que la han visto montando su caballo negro por las noches. Se dice que durante los trabajos de restauración de la mansión aparecieron manchas hemáticas en las paredes de una habitación, precisamente aquella en la cual Annie Palmer habría ultimado a su primer marido. Por las noches se escuchan fuertes susurros en los aposentos de la bruja blanca. También se escuchan los gritos y lamentos de la mansión Rose Hall, lugar donde Annie Palmer torturaba a sus sirvientes. En el año 1931 se escribió una novela sobre la leyenda titulada La bruja blanca de Rose Hall. En la actualidad la mansión es un museo regido por el Estado y está abierta a los visitantes. Es una auténtica joya histórica, una de las pocas residencias de los propietarios de plantaciones conservada, ya que la mayor parte de las 700 que había ardieron durante las revueltas de los esclavos. Se mantiene casi como cuando la bruja blanca vivía en ella. Desde siempre, la humanidad ha creído en lo sobrenatural. A veces, mencionaban representaciones de lo que sucedía en un lugar determinado. Otras, la gente decía que esos seres eran reales. Sobre todo en la antigüedad, no veían a los monstruos, demonios o brujas como metáforas o como algo ficticio, sino que los veían como entidades reales, poderosas y dispuestas a hacer el mal. Esto continúa hasta nuestros días, y mucha gente sigue pensando que esas entidades existen. Es en ese contexto en que se da la historia de hoy, una historia misteriosa y oscura,
como los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Esta historia se remonta hacia muchísimo tiempo atrás, cuando en el antiguo Israel se encontraba en una época difícil. Muchas tribus peleaban por sobrevivir, por el territorio y el poder. En ese entonces, Israel estaba gobernada por el rey Saúl, que había sido ungido por el profeta Samuel, pero se encontraba en un momento de inestabilidad gigante. Su poder político disminuía cada vez más, y su relación personal con las creencias espirituales estaba muy deteriorada. Saúl fue el primer rey de Israel. Era conocido por su valentía y liderazgo militar, especialmente en las guerras contra los amonitas y filisteos. La autoridad de Saúl había tenido algunos puntos objetables. Por ejemplo, él desobedeció las órdenes de Dios en varias ocasiones, como en la batalla contra los amalecitas, donde no destruyó completamente al enemigo ni sus posesiones, como se le había ordenado. Esto lo llevó a ser rechazado por el profeta Samuel, y según cuentan, por el mismo Dios. Fue entonces que su paranoia y su desobediencia se intensificaron, culminando en su obsesión por aniquilar a David, quien sería su sucesor. Saúl, muchísimo tiempo atrás, había sido un valiente y gran líder, pero ahora se encontraba frágil, sin poder y sin respuestas por parte de Dios. Además, vivía con muchísimo temor por la amenaza de invasión constante del reino de los filisteos. En las tierras de Endor vivía una mujer un tanto venerada y otro tanto temida, conocida por todos como la bruja de Endor. Ella residía en las afueras del pueblo y tenía un gran conocimiento de las artes oscuras. Además de ser adivina, la mujer vivía oculta, ya que en esos tiempos regía una ley dictada por el rey Saúl, la cual había desterrado a todas las personas con conocimiento sobre estas fuerzas misteriosas. Sin embargo, el propio rey Saúl, entre tantas dudas e incertidumbre, a las que se sumaba el deceso del profeta Samuel, les preguntó a sus siervos por alguna adivina. Estos, sin dudar y conociendo la existencia de esta bruja, le recomendaron ir a buscarla. Fue así como Saúl emprendió un viaje personal en busca de esta mujer. Suponía que al encontrarla, también iba a hallar las respuestas que tanto anhelaba. Él no estaba de acuerdo con buscar respuestas en este tipo de gente, ya que él mismo había sido quien los había expulsado y perseguido. Pero con todo lo que vivía en esos tiempos y la invasión filistea que se aproximaba, decidió hacerlo en forma anónima. Disfrazado y con otros 2 hombres que lo acompañaron, Saúl emprendió su camino hacia Endor. Fue un viaje largo y con mucha tensión. Los 3 hombres no estaban del todo seguros sobre lo que estaban haciendo, pero era la única opción de encontrar la respuesta sobre el futuro de sus tierras. Luego de viajar y viajar, ellos se encontraron en el medio de un bosque, en las afueras de Endor. La cabaña donde vivía la adivina era un lugar algo deteriorado y humilde. Ellos entraron y comenzaron a hablar con la bruja. Ella les preguntó qué buscaban, y Saúl le contestó que quería invocar al espíritu de Samuel. En un principio ella se negó a hacerlo, ya que sabía que el rey había expulsado a la gente como ella de todas sus tierras. Pero al ver la desesperación de este y escucharlo prometer que no le pasaría nada por violar la ley, ella accedió a hacerlo. La bruja comenzó con el ritual, y en medio de la habitación apareció una presencia algo fantasmal. La bruja tuvo miedo, porque se dio cuenta que era el rey quien la estaba obligando a hacer esto, un rey que había perseguido a todos los adivinos. Por eso le recriminó a los gritos la tarea que la estaba obligando a realizar. Pero él le dijo: «No temas, pero dime, ¿ves algo?». Y ella le contestó: «Sí, veo dioses que suben de la tierra». De pronto, esa presencia fantasmal fue tomando forma de un anciano con un manto, y en cuanto Saúl logró discernir, vio que se trataba de Samuel. El rey estaba conociendo ahora
un nuevo paradigma en su vida. A pesar de haber sido un valiente líder, ahora se encontraba algo tenso, ya que en ese encuentro podría definirse el futuro de su liderazgo. El espíritu de Samuel le preguntó al rey: ¿por qué me has perturbado para que suba? Y Saúl le dijo que estaba muy afligido por las invasiones filisteas y no sabía cómo reaccionar ni qué hacer. Además, su tristeza era inmensa, porque sentía que Dios lo ignoraba completamente. Samuel, con su figura imponente, le contestó que Jehová se había apartado de él por no haber cumplido las cosas que le había pedido. Le dijo que Dios ya no lo iba a escuchar, y lo más terrible, que iba a perder la vida al día siguiente en una batalla contra los filisteos. Mientras el ritual comenzaba a terminarse, el espíritu de Samuel se iba desvaneciendo. Todos quedaron atónitos. Por un lado, Saúl estaba deshecho por todo lo que había escuchado. Por el otro, la bruja, a pesar de haber realizado muchos rituales como estos, nunca había sido artífice de una de tanta magnitud. La bruja, al ver el estado en el que se encontraba Saúl, decidió reconfortarlo, dándole algo de comer y también de beber, pero nada pudo sacarlo del estado en el que se encontraba. Al día siguiente, Saúl emprendió el regreso, pero parecía que una sombra se había posado sobre él. La oscuridad lo acompañaba. En un momento, a pesar de que no quería hacerlo porque tenía miedo, se enfrentó con unos filisteos en el monte Gilboa, y estos ganaron la batalla. Saúl recibió en la pelea varios flechazos. La profecía dictada por Samuel estaba a medio cumplirse. Fue entonces que Saúl, muy malherido, sabiendo que iba a ser capturado por sus enemigos, le pidió a un escudero que le quitara la vida. Este se negó, así que él mismo se quitó la vida con su espada, cumpliendo por completo la profecía. La desgracia fue tan terrible que sus 3 hijos también murieron en esa batalla, y además, los cuerpos de todos fueron decapitados y colgados en el muro de Betzán. Los 3 hijos de Saúl eran los cuñados de David, quien maldijo en ese momento los montes de Gilboa. Luego de un tiempo, algunos soldados israelíes se infiltraron en los nuevos territorios que ahora poseían los filisteos y recogieron el cuerpo de Saúl y sus hijos para enterrarlos como era debido según el ritual israelí. Luego de todos estos hechos, un joven llegó al campamento de David, dando otra versión del deceso del rey Saúl. Este joven dijo que había sido él quien había asesinado a Saúl. Contó que lo había visto malherido y que él le había pedido que terminara con su vida para no ser capturado. Por eso lo había hecho, y luego de hacerlo, le había quitado la corona y un brazalete. Después de haber dicho esto, David, sin mediar palabra, terminó con el joven recién llegado, dando por cerrado ese capítulo de la historia. Pero volvamos al personaje más extraño, la que hizo aparecer el espíritu de Samuel. En la Biblia hebrea, la bruja de Endor fue la más poderosa de la tierra. Además, fue declarada como una ventrílocua. En esta Biblia, se le identifica como la madre de un primo de Saúl, llamado Abner, un comandante de su ejército. Si esto fuera real, quiere decir que Saúl y la adivina tendrían un lazo familiar lejano. La posible relación familiar entre la bruja y Saúl, a través de Abner, añade una capa de complejidad emocional e histórica, sugiriendo que su encuentro no solo fue una necesidad política, sino también un acto influenciado por lazos de sangre. Se cree también que Abner fue quien presentó a David y a Saúl. Abner en la Biblia es descrito como hijo de Ner, que era tío de Saúl. A pesar de haber sido un gran comandante del ejército de Saúl, Abner no es mencionado cuando se relata la batalla en los montes de Gilboa, aunque sí dice que al morir Saúl y 3 de sus hijos, Abner se hizo cargo del único hijo sobreviviente de Saúl, Isbal. Él mismo fue nombrado rey de Mahanaí por Abner. Ese lugar se encontraba al lado este del Jordán, y al mismo tiempo, David, que era el yerno de Saúl, porque estaba casado con su hija menor, fue nombrado rey por Judá en Hebrón. David e Isbal comenzaron una guerra
para ver quién era el verdadero rey, y ese enfrentamiento empeoró cuando Isbal fue acusado de haber tenido relaciones con una antigua concubina de Saúl. Solo se permitía este comportamiento con el nuevo rey. Ante este hecho, Abner decidió irse al bando de David y hablar con él. Cuando hablaron, Abner se declaró como el verdadero rey de Mahanaí y le dijo a David que le prometía la lealtad de las tribus que estaban junto a Isbal. Abner, luego de un tiempo, murió y David lo enterró en Hebrón y le hizo una ceremonia. Todos estos sucesos tuvieron lugar luego de la profecía, y fue la bruja quien estuvo a cargo de llevar a cabo la aparición de Samuel, que profetizó el futuro. Debido a estos hechos, entre otras actuaciones sobrenaturales, a la bruja de Endor se le asocia con distintos mitos, libros y poemas. En 1612, el rey de Escocia, llamado James VI, asoció a esta bruja con el oráculo Pitia y a la suma sacerdotisa de este lugar. Este rey, realizando un análisis de las diferentes artes oscuras y formas de adivinación, decretó que la bruja de Endor había hecho un acto de ventriloquía y dijo que en realidad nunca había invocado el espíritu de Samuel, sino que había sido ella misma la que había dicho las cosas que después sucedieron. Otros creen que en realidad la bruja no había invocado a Samuel, sino que había invocado a un demonio que tomó su forma. Algunos otros, en cambio, creen que todo fue parte de una ilusión provocada por la bruja. Esta historia sobre la bruja fue tomada en el pasado como una prueba de que en realidad la magia sí existe. Algunos eruditos creen que la aparición del espíritu no fue culpa de la bruja en realidad, sino que la aparición fue obra de Dios. Para los espiritistas, esta bruja en realidad había sido nada más ni nada menos que una médium. Esta historia generó muchísimas sensaciones en los antiguos pueblos y se escribieron muchas cosas sobre ella. Varios escritores y artistas la usaron como una fuente de inspiración para crear. Se le vio también en obras de teatros o programas de televisión. Músicos como Handel también recrearon la escena en sus composiciones. Hay un conocido pasaje de su autoría que recrea la evocación del espíritu de Samuel, mientras varios oboes tocan unas particulares melodías generando una increíble escena. Este evento ha sido discutido ampliamente en la teología cristiana y judía, sirviendo como un ejemplo de las prohibiciones contra la adivinación y el contacto con los muertos, y destacando las consecuencias de desobedecer los mandatos divinos, consecuencias que luego terminan, como no podrían ser de otra manera, rodeada de los fragmentos de la noche. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.